Bienvenidos a otro segmento de Fábulas del Alma TV en nuestras conversaciones con Jesús Rivas. Bueno, estamos hablando, para retomar el tema del segmento anterior, estábamos conversando sobre las tres partes de las personas y la comunicación que sea efectiva. Entonces, a veces nos confundimos con que somos un cuerpo o somos una mente, y hay una confusión. Entonces, cuando hay la confusión, pues la comunicación no va a ser clara, va a haber problemas en la comunicación. Entonces, una vez que definimos que yo tengo un cuerpo, no soy un cuerpo, yo tengo una mente, no soy una mente, entonces ya es cuestión de saber, soy una que se comunica con una persona, una y una. Sí. Entonces, para aclarar un poquito más eso y seguir ahondando en ese tema, me encantaría que nos dijeras un poquito más. Bien, entonces, como ser espirituales debe venir la comunicación de mí como ser espiritual a ti como ser espiritual. Es en ese momento que hay comunicación real. Mientras tú pongas consideraciones porque a ti te trató mal un hombre y ahora tienes un hombre aquí y eso está en la mente guardado, entonces ahora con eso que está en tu mente guardado pones la idea de que no voy a hablar con el que tengo al frente, en esa misma medida tu idea va a parar mi comunicación, ¿verdad? Entonces yo utilizo algo que sea con lo que esté de acuerdo ella. Si yo utilizo y traigo a colación en esta conversación algo que con lo que esté de acuerdo ella, entonces ahí sí ella va a comunicar porque está de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿A ti te gusta la comida francesa? Entonces la persona diría, wow, sí, me encanta. Ok, bien, a mí también me encanta. Maravilloso. Podríamos seguir por ahí porque es con algo que esté de acuerdo. Entonces es real para ella. Entonces, comunicación, estar de acuerdo, y entonces esa misma medida, ella cada vez se siente mejor conmigo. Sí. Estamos comunicando sobre algo, ¿verdad? Con lo que está de acuerdo, y la afinidad crece entre ella y yo, y la idea que tenía con la barrera, ella que la puso, la desaparece. En ese punto es que vamos a establecer realmente una comunicación. De repente a ella se le puede venir de su mente, donde tiene guardado, además de lo bueno, lo malo, se le puede venir otra situación ahí y pone otra barrera. Vamos a suponer que ella vea la intención de que yo quiera ayudarla en algo, y ella se recuerda de una vez en que alguien la traicionó cuando la fue a ayudar, y entonces ahora cuando yo muestro cierta intención de ayudar, ella pone que está guardada en su mente algo, otra barrera, ¡pram!, pone la idea ahí y pone otra barrera. Perfecto. Entonces yo cuando veo que intento ayudarla en algo y ella pone la barrera, entonces ya veo que en ese momento yo estoy percibiendo que está poniendo una barrera a la comunicación, porque eso no está de acuerdo. Ahora pone la barrera. Como con eso no está de acuerdo, entonces yo no podría seguir comunicándome por ahí. Entonces otra vez tengo que buscar algo con lo que esté de acuerdo. Y me busco otra cosa, otro área, otro tema, y le pregunto algo, o mira, ¿de dónde eres tú? Me dice, de Miami. Ah, yo viví en Miami. ¿En qué parte de Miami? Ok, y podemos hablar con algo que esté de acuerdo, y otra vez, de acuerdo, y afinidad sube otra vez. Y sería conveniente en el momento que la persona pone una barrera, por ejemplo, yo me estoy tratando de comunicar con mi esposo o con mi hijo, y bueno, hay confianza en mi mamá, yo confío en ella, pero entonces cuando yo quiero hablar de algo que yo veo que él tiene un problema y me quiero acercar, entonces pone la barrera. ¿Será que
¿cómo hago yo para un tema, como eliminar esa barrera entre sobre todo un ser querido que te pone una barrera? Porque esa es la más difícil, ¿no? Cuando una persona te pone una barrera y tiene ese impedimento emocional, es como una barrera que, bueno, yo sé, yo no quiero que tú me digas, y a lo mejor tiene algún recuerdo anterior que le causa dolor. Entonces, a veces es muy fácil comunicarse, sobre todo con una persona que uno tiene alguna emoción involucrada. Exacto. Toma en cuenta de que la barrera la está poniendo porque hay algo que tiene la persona por algo sucedido, por algo del pasado que tiene guardado en su mente, que hace a ella ponerse como alerta y entonces crear una barrera. ¿Sí? Ok, ella crea una barrera, pero lo malo no es ella, lo malo es lo que tiene ella. Comencemos por el punto de no decirle a mi hijo o a mi esposa que por hacer eso yo la evalúe diciendo de que es mala. Malo es lo que tiene en su mente, no ella. Eso malo que tiene en su mente hace que ella ponga una barrera para mi comunicación. Ten en cuenta, la persona como ser espiritual es buena. Ella guarda, además de lo bueno, lo malo en su mente. Pero lo malo es lo que hace que cuando se mueva, eso malo, ella ponga barreras, porque empieza a sentirse mal y prefiere poner barreras para no tocar el tema. No tocar cuál tema, el tema que tiene que ver con dolor que tiene guardado en su mente. Entonces, en ese punto de dolor ahí, si no se sabe cómo manejarlo, es mejor no tocarlo, ¿verdad? Porque si no, entonces sería herir a la persona. Claro. Sería herir a la persona, porque es un tema que con lo cual no se está haciendo bien. Si no sabe cómo hacerlo para manejar eso, estaríamos hiriendo y haciendo que ese fuego se prenda más. Entonces, la barrera se hace más grande, sólida, más sólida. Sí, no quiero que me hable, no quiero que me toques ahí. No vamos a hablar de ese tema. No vamos a hablar. Entonces, entonces hay como una cosa que tú dices, es una impotencia no poder hablar con tu hijo, o no poder hablar de ciertas cosas con tu pareja. O sea, ahí es donde se crean esas barreras que incluso son más difíciles que la primera barrera inicial, pues. Sino que cuando hay más barrera, se va haciendo más grande. Exacto. Entonces, en ese punto, tú no sigues pullando, como decir, como es pullar. No, o sea que hay que apartar. Si la persona tiene esa barrera, la única manera sería alejarse de ese tema y tocar un tema con lo que él esté de acuerdo. ¿Sí? Si puede entrar a una comunicación con algo un tema diferente. Sí, diferente con lo que esté de acuerdo. No tocar ahí. Porque el punto es de que si nosotros presionamos más ahí, podría crear una barrera cada vez más amplia. Más resistente, claro. Más amplia también. Eso quiere decir que cuando nosotros queramos meternos por acá con otro tema, va a ser más difícil. Y cada vez, y al final buscas meterte por todos lados y la barrera es redonda. Sí. No hay ni un huequito por ninguna parte. Él primero creó una, pero yo le sigo dando, entonces dice no, y busco meter más, entonces lo que hace es hacerla más fuerte y más grande. Como tratar de meterte un poco forzado, ¿no? Sí. Estás tratando de forzar la entrada, pero más bien esa persona pone más resistencia. Entonces eso quiere decir, más resistencia, ¿qué es? Más duro y más grande. Más fuerte y más grande la barrera. Más fuerte y más grande la barrera. Entonces para evitar eso, rápidamente tú tocas un punto, te sales de ese tema, de esa área, y empiezas a tocar uno con lo que esté de acuerdo. Si está de acuerdo, puedes seguir la comunicación. Si no estás de acuerdo, si la persona no está de acuerdo, tú le estarías imponiendo algo.
de que realmente es muy importante por lo menos intentar mantener cierta comunicación. Si hay problema de otra parte, a mi hijo le gusta cocinar galletitas de chocolate. Entonces le hago las galletitas de chocolate, aunque sea eso, en eso estamos de acuerdo. Exactamente. Entonces le hago las galletitas. Ajá, hace las galletitas y aprovecha a hablar de cualquier otra cosita, Sí. bla, muy bien. ¿Qué podría pasar si haces eso? Se empieza a sentir bien contigo, la afinidad crece, la afinidad crece, la afinidad crece, la afinidad crece, la afinidad crece. ¿Pero por qué está creciendo? Porque tú estás tocando un tema con lo que está de acuerdo y porque él se comunica más, y se comunica más, y se comunica más, y se comunica más. Por lo tanto, si se comunica más, se siente con más vida. Entonces, llega un momento en que la barrera, él empieza a sentirse tan bien con la mamá, por ejemplo, que podría ser que empiece él a disminuir la fuerza y el tamaño de la barrera. Porque la idea la pone la otra persona, ¿verdad? Pero si tú tocas algo que le guste y siempre está con lo que le gusta y está de maravilla, en acuerdo, totalmente de acuerdo, y la afinidad sigue creciendo, 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 entonces esta persona empieza a darse cuenta que la barrera no es necesaria, de que la barrera no hace falta que sea tan grande. ¿Por qué? Porque ahora la idea de que mi mamá, ahora es la idea de que me siento bien con ella. Entonces, ahora la barrera empieza a perder importancia. Ya no es importante la barrera porque me siento bien con mi mamá. Es ese punto. Una vez que crece la afinidad y el acuerdo es tan grande, él empieza a desaparecer lo demás. Muy especial ese punto. Porque acuérdense que ustedes no son los que destruyen la barrera, no. El que destruye la barrera es quien lo creó. Claro. Entonces, claro, ese bueno, muy interesante y ver pues cómo uno puede en todas las comunicaciones, sobre todo las más importantes, digo para cualquier ser humano, que es la gente que está más cerca de uno físicamente, que son la familia, el papá, la mamá, los hijos, el núcleo familiar. O sea, ahí es donde uno empieza, donde uno nace, ¿verdad? Físicamente. Sí. Obviamente, pues, donde sí. Entonces, en ese punto, si mi hijo crea barreras, entonces yo debo evitar poner cosas con las que no esté de acuerdo. Porque si yo forzo en algo que no está de acuerdo, él va a poner más barreras. ¿Barreras contra quién? Para que yo no entre. Entonces él la crea. Una vez que la creaste, ¿pero por qué la creó él? Porque tú trataste de imponer algo en lo que no está de acuerdo. Y entonces empieza a crear la barrera. Y si tú sigues haciéndolo, esa barrera va a ser tan grande que va a preferir comunicarse con el mailman, el cartero, que contigo. Exacto. Porque la barrera es para ti. Exactamente. Entonces sí, eso es, y pasa con demasiada frecuencia, es algo que yo creo que en muchas familias no hayan cómo eliminar o tratar de acercarse a una comunicación más real. Exacto. Muy bien ese punto, la comunicación real, porque la comunicación real es de yo con ella, yo como ser espiritual, con ella como ser espiritual, no es yo con la barrera de ella. Y eso puede pasar mucho con el hijo. Si tú no te comunicas con ella, no vas a comunicarte nunca con el hijo tuyo. Claro. Si pones algo, pones la barrera a la final, ¿con quién te está comunicando? Con la barrera. Con la barrera. Por lo tanto, no hay comunicación real. No hay comunicación real, correcto, eso es correcto. Fíjate que incluso uno dice diariamente, muchas veces uno se comunica y no te comunica, o sea, realmente uno termina hablando, mira, el clima está bonito, otras cosas, pero no terminas comunicándote realmente de persona a persona. De persona a persona. Entonces, bueno, en eso vamos a andar un poco más.
desde aquí, desde Fábulas del Alma TV, los saludamos y hasta el próximo segmento. Gracias.